Los sistemas secuenciales se caracterizan porque la definición de los mismos se encuentra a través de una lista de tareas o pasos a seguir. Una metodología para resolver este tipo de sistemas, cuando cuentan con pocas entradas y pocos cambios de estado, es la siguiente. El paso número 1 nos dice que tenemos que llenar nuestra tabla de estados. Esta tabla, a diferencia de una tabla de verdad para circuitos combinacionales, es que además de contar con las columnas de las variables de entrada y las variables de salida, cuenta con otras dos llamadas ciclo y estado. La columna de ciclo nos va a indicar cuando hemos terminado de ejecutar la tarea, mientras que la columna de estado son los pasos a seguir para completar un ciclo. Para este ejemplo, tenemos el sistema arranque-paro de un motor. Consta de un botón normalmente abierto llamado arranque, uno normalmente cerrado llamado paro y una carga llamada F, que puede ser un motor o en general cualquier otra carga. Lo que vamos a hacer es vaciar la información de acuerdo a cómo van cambiando o interactuando nuestras variables de acuerdo a cada paso. En el estado número 1 del ciclo 1, nuestro botón de arranque se encuentra desactivado, paro se encuentra en 1 al ser normalmente cerrado, nuestra carga no está activa. El segundo estado del mismo ciclo es cuando presionamos el botón arranque, nuestra variable cambia, paro sigue en 1 y nuestra carga se energiza. Y el tercer estado del mismo ciclo es cuando soltamos el botón, nuestro valor se va a 0, paro sigue en 1 y ahora nuestra carga sigue energizada ya que no hemos presionado el botón de paro para detenerla. El cuarto del ciclo 1 es cuando lo presionamos. ¿Qué pasa aquí? No, arranque sigue en 0, paro cambia a 0, nuestra carga se desenergiza y el último estado es cuando lo soltamos. Arranque va a estar a 0, paro vuelve a 1 al ser normalmente cerrado y nuestra carga sigue desenergizada. ¿Por qué aquí está el ciclo 2? Porque como podemos ver, el estado 5 y el estado 1 son el mismo, lo cual quiere decir que un estado antes terminó de ejecutarse la tarea y regresa al inicio. El siguiente paso nos dice que tenemos que modificar nuestros valores de salida. ¿Por qué tenemos que modificarlos? Porque como podemos ver, el estado 1 y el estado 3 cuentan con la misma combinación de entradas, pero diferente salida, y es por eso que no podemos resolver este tipo de maniobras a través de un sistema combinacional, ya que estos sistemas solo se basan en la combinación de entradas para generar una salida, y aquí al ser diferente tenemos que incluir también el estado en el que se encuentra. La regla para modificar esta tabla nos dice que tenemos que verificar el estado n con el estado n más 1. Si existe un cambio en la salida, el estado n más 1 se conserva. Si no existe cambio, el estado n más 1 se cambia por el valor de una variable. En este caso va a ser f, ya que así denominamos a nuestra salida. ¿Cómo se hace esto? Vamos a comparar cada estado con el siguiente. Si existe un cambio de valor, vamos a conservar el valor del estado siguiente. Si no existe un cambio, vamos a modificar el valor del estado siguiente y lo nombraremos f. Primero, estado 1 con estado 2, hay un cambio, se conserva el valor. Estado 2 a estado 3 no se modifica, por lo cual tenemos que cambiar el estado 3 a f. Del 3 al 4 hay un cambio, por lo cual no se modifica. Del cuarto al quinto, el valor se conserva, por lo cual debe ser cambiado a f. Y como el quinto es igual al 1, también lo modificamos. El siguiente paso nos dice que tenemos que generar la ecuación que modela nuestro sistema haciendo uso de la multiplicación de cada una de las variables de entrada y salida
de los estados que se encuentran activos o en el valor de la variable. Solo aquí vamos a hacer uso del estado 1, el 2, el 3, el cuarto al encontrarse 0 no lo vamos a tomar en cuenta y el quinto es el mismo que el 1, así que no nos interesa. Como podemos ver, estado 3 y estado 1 ahora son iguales, así que no hay necesidad de usar ambos, solo tomaremos en cuenta el primero y el segundo. Nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma: f igual a negada p por f más, ya que es una sumatoria de multiplicaciones, a p por 1, pero como el álgebra booleana nos dice que toda variable multiplicada por 1 nos da la misma variable, quedaría a por p. El último paso es enviar esta ecuación a un diseño o un programa para generar un sistema de control. Al ser una variable pequeña, una ecuación pequeña, no hay necesidad de usar un PLC. Quizás solo tengamos que hacer uso de la lógica digital. Tenemos nuestras entradas y una salida. Este es A, P y F. Nuestras compuertas, una NOT para generar el legado de A, una AND de 3 entradas para este término, tenemos A negada, P, otra AND de 2 términos para A por P y una OR para sumarlas. Esto lo enviamos a la salida. Aquí aún nos falta F, la tomamos de la salida a modo de retroalimentación. Aquí nos queda A negada, después de la AND, A negada, P por F, la segunda AND, A por P, después de la OR tenemos A negada, P, F, OR, A, P, que es igual a la ecuación que controla y modela nuestro sistema.